Muy buenas noches, estamos en plena inauguración del altar de muertos 2020 del claustro de Sor Juana. Estamos reunidos aquí precisamente con los artistas que intervinieron en este altar y vamos a charlar con ellos brevemente para saber cuáles fueron sus motivaciones, por qué están dentro del altar y qué quisieron hacer. Lo primero que me gustaría preguntarles es cómo llevaron a cabo, digamos, este enorme esfuerzo que significa trabajar con dos grandes figuras, con dos grandes símbolos de la propia pintura, digamos, de la propia historia de la pintura, que es Apolo y San Sebastián. Yo le preguntaría primero a Valerie. Valerie, cuéntanos un poco cómo abordaste este reto. Bueno, pues principalmente me llamaron de repente, así como para invitarme, lo cual me dio muchísimo gusto porque conozco el claustro de Sor Juana, soy una fiel seguidora de Sor Juana, así que fue algo que me dio muchísimo gusto. En principio que me invitaran para hacerlo, porque sí es un reto y porque también, pues el tiempo estaba un poco, ¿no? Teníamos un deadline encima, entonces fue todo un reto. Abordar el tema de Apolo, y yo lo que quería era acercarme a Apolo de una manera diferente, ¿no? También en relación a la pintura, pensando en el retablo y en el auditorio y a la distancia a la que iba a estar la pintura, digo, porque ahora lo menciono nada más así como lo tenía yo en mente, la pintura, el tamaño, el formato y la solución que sí tenía que tener una inmediatez, una soltura y que fuera una pieza que a mí me permitiera técnicamente resolverla con movimiento, ¿no? Que es justo lo que he estado trabajando en las últimas piezas. Es un tema que he abordado desde hace unos años y que además también tiene que ver con la naturaleza, en fin. Apolo, yo lo estoy representando en su relación con Dafne, porque para mí tiene pues un simbolismo tremendo, ¿no? Claro. La relación de la dualidad, la feminidad, la masculinidad, ¿no? Y en relación al romance y a la tragedia y en relación a la belleza y a lo sublime y a muchas otras cosas que ahí se van como desdoblando en la misma pintura. ¿Qué fue para mí? Pues ha sido un proceso interesante. No sé si ya todos hemos visto un poco de las pinturas que hemos trabajado, pero me gustaría tener la pintura enfrente y irles contando más o menos de qué va, ¿no? O cómo se fue desarrollando la idea, pero pues a grandes rasgos se trata de una pintura que muestra la historia entre Dafne y Apolo. Apolo se enamora perdidamente de Dafne, ¿no? Y Dafne está pues huyendo de él como castigo, como castigo a Apolo y lo que habla la pintura pues es justamente de esta relación un poco trágica entre Apolo y Dafne, pero también Claro. me gusta cómo él se va soltando y se va moviendo dentro de la misma historia, ¿no? Para mí era un poco como tener estas dos figuras participando y que me permitiera a mí también integrar otros temas de naturaleza y temas que tenían que ver con la composición de la pieza, el color, en fin, ¿no? Que todo funcionara de alguna manera. Muy bien. Entonces, eso. Alberto, sin duda estas figuras han sido trabajadas por grandes artistas a lo largo de toda la historia del arte. Son figuras emblemáticas de la historia del arte. Entonces, ¿cómo aproximarse a ellas desde esta visión contemporánea? ¿Cómo trataste de aproximarse a ellas? Alberto. Bueno, primero hacer un agradecimiento a... ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, por supuesto que sí. Hola, hola. Estás al aire. Perfecto. Bueno, gracias. Primero quiero hacer un agradecimiento pues, a todo el equipo del claustro por la invitación y a todos los compañeros artistas. Efectivamente fue un reto por el deadline tan corto que teníamos, pero como bien dices, pues sobre todo San Sebastián
pues es una figura que recurrentemente se ha ocupado a lo largo de la historia del arte. Y a mí me gustaba justo traerla a la época, no solo por lo que estuvimos platicando con Mora, etcétera, de cómo conjuntar el significado de San Sebastián y adaptar algunos íconos a incluso cuestiones sociales que hay en la vida moderna, ¿no? Que a mí personalmente en mi obra me interesan mucho. Entonces, por ejemplo, la historia de San Sebastián pues va un poco de que lo mandan matar a través de flechas, ¿no? Lo amarran y le lanzan una lluvia de flechas para matarlo. Y yo quise como conjuntar más bien el icono de las flechas con lo que, por ejemplo, sería una flecha actual, hoy por hoy, que para mí son las balas, ¿no? Entonces, con toda esta cuestión social y de falta de seguridad, etcétera. Entonces, el santo que yo hago no es un santo tan santo, digamos, es más bien humano, es un personaje de hoy por hoy que está sacudido por los problemas que nos aquejan a todos, ¿no? Claro. Entonces salen las balas, salen los amarres de las manos, que más bien son como con cinta de un secuestro, no sé, cosas así. Y al mismo tiempo quise como jugar con los íconos urbanos, ¿no? Por ejemplo, también el San Sebastián es un personaje que lo ha adoptado la comunidad LGBT, ¿no? Entonces lo hago mediante un graffiti ahí que dice Love y todo esto. Entonces, juntar como el mito con la actualidad y añadirle una cuestión social me parece muy interesante y es un poco el modo en que yo lo abordé. Y por otro lado, bueno, pues también sabemos que San Sebastián es como el personaje de las epidemias y de las pandemias, pues qué más actual que eso por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Por supuesto. Y el modo de yo hacer referencia a esto fue buscando una imagen de un virus vista desde el microscopio, etcétera, y plantearla dentro del cráneo, ¿no? Que bueno, en el peor de los casos, perdón, pues las epidemias y todas estas crisis de sanidad que se han vivido a lo largo de la historia, pues terminan desenlaces fatales. Claro. Y no sin alejarme de la referencia del santo como tal, ¿no? Entonces, por eso pongo la vela con un halo dorado, ¿no? Como de adoración y todo esto. Entonces, un poco es lo que quise, como englobar conceptos del mito con la época actual. Actual, claro. ¿No? Eso es un poco, conceptualmente un poco es eso. César, ¿cómo abordaste tu imagen? ¿Cómo viste esta idea de tener una suerte de retablo desde luego contemporáneo, donde están estas dos figuras, Apolo y San Sebastián, uno como el dios, digamos, de la peste a través de las flechas, y el otro como el santo que era alabado y que era buscado para aliviar las pandemias y las enfermedades pestilentes? ¿Cómo te acercaste a estas figuras? Pues primero agradecer también la invitación a participar en esta exposición, en este altar a Sor Juana. Y yo me basé mucho en un texto que nos mandó esta Mora, en el cual lo leí y estoy investigando un poco. A mí me tocó hacer Apolo, pero también yo me fui por el otro lado de Apolo, como no el de las artes, ni como el de la belleza y todo el rollo de Apolo, sino también me basé como en Apolo que trae también las plagas, la peste y todo este tipo de problemáticas, ¿no? Sí. En la pieza yo la abordo también, me quise ir, yo sí por el lado como más, un poco tomando cosas de lo clásico, pues, ¿no? De la pintura oscura y un poco de alto contraste y las medias luces. Pero yo lo que empecé a trabajar, yo ahorita estoy haciendo una serie que estoy trabajando con papeles y estos papeles los transformo como en un tipo de piel para que parezcan cueros. Entonces, yo quise mantener como la misma línea de la serie que estoy haciendo ahorita de obras, en la cual yo la traspolo al Apolo y el cuerpo y toda la forma del Apolo lo que hago es prácticamente lacerarle y destruirle la piel pues al cuerpo del Apolo para que parezca también todo ese deterioro y todas esas plagas y todo eso también como conceptualmente ahora en la sociedad, todo lo que está podrido y todo lo que se está destruyendo, pues, ¿no? Al mismo tiempo atrás manejo ciertos elementos como un poco también oscuros con la misma situación pues actual, pues, ¿no? De lo que se vive más allá de la pandemia, son las situaciones sociales que vive el país, ¿no? De todo lo que se está destruyendo y maltratando y acabando y cómo maltratamos todo, pues, ¿no? Entonces, sí me manejo mucho con esos oscuros para darle también como
una referencia al mismo pieza que estaba anteriormente, donde ahora está la mía, porque también me guié un poco a la pieza original que estaba antes, nada más que yo la monto a un plano principal, o sea, la pongo en un primer plano, en un torso, no completo, para darle un poco más de acercamiento como de movimiento hacia la pieza, pues, ¿no? Y prácticamente pues fui trabajándolo de esa forma, pues. Al mismo tiempo la corona también, que tiene siempre el Apolo, o lo que tiene atrás también, lo trabajé con hoja de oro y lo exploto, pues, ¿no? En la pieza se ve como esa destrucción, como también rompiendo ese tipo de símbolos, rompiendo todo ese tipo de situaciones. Antonio, a ti te tocó, digamos, separarte un poco de estas dos figuras por una doble razón. Primero, porque no te tocó ni San Sebastián ni Apolo, pero además porque tú estás haciendo escultura, es decir, porque tú estás llevando la pieza a la forma tridimensional. ¿Qué querías hacer? Tienes una figura también muy emblemática por la obra, en este caso, de Sor Juana. ¿Qué querías Sí, buscar? pues llegamos a la conclusión de que Ícaro estaba perfecto para el momento. Era como aquel que busca, bueno, a partir de la tecnología, de la ciencia, puede volar, ¿no? Porque no es que le hayan dado un poder, no es que haya sido el hijo de un dios, no, no. El papá se le ocurre salir de este problema que tiene con unas alas. Y entonces cuando él está volando, como todos sabemos, hay tres partes que me encantan de la figura de Ícaro. Uno, el momento de fe al dar su salto, el momento en donde de veras voy a volar y no me voy a caer. Cuando empieza a volar, debe haber sido una gran emoción. No, empieza a volar, tiene una gran emoción. Se empieza a acostumbrar a la sensación y entonces busca algo más. ¿Y qué es? Pues acercarse al sol, como todo, a la divinidad. Yo lo ubico de esa forma, ¿no? Y en este caso, hago a Ícaro llegando justamente a la cúspide, a donde puede llegar antes de que sus alas caigan. Entonces, esto es una talla de madera lo que hice. Igual, por la premura del tiempo, tenía un tronco de jacaranda que se había caído aquí en Coyoacán, de 80 centímetros, y me adecué a él, ¿no? Entonces, pues a darle ese tronco de jacaranda, lo fui devastando a que apareciera Ícaro. Y entonces está Ícaro en este momento en donde para él llega a la culminación, al punto más alto en donde él puede llegar para después caer. A mí se me hacía muy buena la analogía debido justamente a este asunto de la pandemia y la muerte, ¿no? ¿Qué se puede esperar si está la muerte tan cercana? Además bueno, principalmente por la pandemia, ¿no? Entonces, yo sentía que llegar al clímax era lo suficiente para aceptar la muerte a como viniera. Y ese es el momento en donde lo pongo. Ícaro está feliz, ya no importa si cae, sus alas caen primero, pero él sigue subiendo aunque sean unos segundos más. Y obviamente después va a desaparecer en el océano o en la tierra que lo va a recibir y va a morir, porque de eso no hay duda, claro. Pero llega este clímax, este punto más alto. Entonces eso me gustó como explorarlo. Entonces era como el lado dentro de lo trágico que estamos viviendo, esta como esperanza, ¿no? El lado luminoso, dirías. El lado luminoso, justamente. Y era algo más, incluso espiritual, ¿no? Y en eso me ligué. Las alas son hechas de madera también. Al principio estaba buscando varias formas de resolverlas, ¿no? Pensé en acero y al final las hice en madera, de madera reciclada, ¿no? Como si el mismo padre de Ícaro hubiera buscado en la inmediatez y hubiera encontrado pues lo que encontró. Claro. ¿No? En mi caso, esta madera reciclada de pedazos que se me han quedado y nada más formarlas. Y en sí, realmente ese es
lo que representa mi pieza. Y quedó en medio porque, digamos que de alguna forma, el mismo altar barroco me ayuda, porque hay una concha en medio en donde es representada como el sol que busca. Incluso arriba hay un Dios Padre, ¿no? Sí. Que no se va a ver en la iluminación, pero está ahí presente. Entonces, me encantó esa situación. Dado que tenemos poco tiempo, yo los domino a que, ¿qué tal que ustedes me dicen en sus propias palabras cómo les gustaría que vieran su pieza, teniendo, digamos, a un espectador ideal, a un espectador que se acercara? Piensen ustedes que se va a acercar, que van a ver un retablo, digamos, contemporáneo, dedicado a los muertos, dedicado a los caídos del COVID, dedicado a la pandemia, pero con obras contemporáneas. Entonces, ¿qué esperarían? ¿Cómo esperarían que se acercara a su obra? Comienzo contigo, Val. Sí, pues justo para mí el motivo de la pieza fue ese, ¿no? En función de cómo se iba a acercar el espectador a mi pieza, entonces pensé que no tenía mucho detalle la obra, que tenía que tener mucho movimiento, pensando en la distancia, que a veces se ve la pieza desde abajo, ¿no? Y un poco como el ángulo con los personajes. Y en principio eso, o sea, la gente cuando se acerca a mi pieza, pues la sensación o lo que yo quise, eh, lo que yo quise representar es el movimiento de estas piezas, el movimiento de la vida, ¿no? Esa danza de la vida y la muerte. Claro. Eh, esa cosa que nos hace decidir y nos hace cambiar un montón alrededor. Todo al final cambia a partir de una decisión. Y para mí ese fue como el impulso también de interpretar a Apolo con Daphne. Claro. Un poco también bueno, si es un altar y es para muertos y tiene que ver tiene que ver con la pandemia y todo, pero pues yo creo que hay otros temas que también se pueden abordar dentro de lo que representa Apolo, como el dios Sol, como el dios de la sabiduría, el dios de la divinidad, de las artes, etcétera. Tiene otras cosas que son muy vulnerables y que son frágiles en Apolo, y que Claro. tiene que ver con sus sentimientos, y tiene que ver, y son cosas que también la gente ha experimentado ahora en la pandemia, ¿no? Enfrentarse a enfrentar a los cambios, enfrentarse a que las cosas ya no son iguales, a que las personas se separan o se juntan o terminan o empiezan ciclos y creo que ese es un gran aprendizaje que tuvo Apolo a través de Daphne, ¿no? Precisamente. Así Entonces, pues eso, cómo quiero que la gente se acerque a la pieza con la mente muy abierta, con muchas lecturas, ¿no? Eso, principalmente. Muy bien. Alberto. Bueno, yo creo que parte de lo interesante de las obras es que tengan como diferentes lecturas en el público. Ya platicamos un poco de lo que para mí significa y lo que motivó, pero pues más que cómo quiero que se lea puntualmente, más bien me gustaría eso para el conjunto de obras y para el altar en sí, ¿no? Me gustaría que cumpliese el cometido de un homenaje respetuoso a la situación, a lo que estamos pasando, porque yo creo que esa es pues la intención no solo de cada obra de las obras de los que hicimos cada uno, sino del proyecto en general, que además es un proyecto padrísimo, ¿no? Sí, así Entonces, pues yo creo que yo me quedaría con eso, que el significado de todo el proyecto en general, de todo el altar, fuese y llegase al público con la sensibilidad y el respeto que se planea, ¿no? Muy bien. Toño, porque se me perdió César, no sé dónde está. Yo soy de esa misma opinión. A mí me gustan las múltiples lecturas. Claro. Me encanta si a alguien del público le toca mi obra, ¿no? Porque hay quien pasa desapercibido, lo pasa en 30 segundos y viene a lo que sigue. Si se detiene un poco, lo hace pensar, le hace chinito un poco la piel o se le frunce algo dentro del cuerpo, pues habrá cumplido su función, ¿no?
En mí ya cumplió lo que tenía que cumplir. Claro. Ya lo demás es de la gente, de cómo lo reciban y de, ¿no? Sí, de cómo se siente además en todo el espacio, porque estamos hablando ciertamente de un altar y de un retablo, pero que está dentro del claustro de Sor Juana, que va a estar dentro de un espacio que un día fue sagrado, porque es parte de la iglesia, digamos, donde va a estar el altar, y supongo que todo eso resonará en las cabezas de quienes están en el altar, ¿no? Justo. Fíjate que era muy interesante hacer el Ícaro desnudo, ¿no? Que puedes decir, ay, qué bárbaro. No, porque iba a estar en lo que antes fue un lugar de culto. Claro. De alguna forma tapamos las deidades que estaban ahí y ponemos las nuestras, ¿no? Pero había que hacerlos danzar con ello, ¿no? Con la atmósfera y con los demás artistas. Yo creo que va a quedar maravilloso. Va a ser un gusto irlo a ver en vivo, a ver si se puede. Pues esperemos que se pueda, si no, bueno, si no, justo para eso estamos aquí, para que en vivo ustedes y el público puedan ver este altar y podamos saber no solo cómo quedó, lo puedan ver ustedes, sino queríamos invitarlos para que además el público tuviera la experiencia de ustedes, es decir, qué querían hacer, qué querían decir, cómo lo intentaron llevarlo a cabo, para que finalmente nunca está de más, uno quiere apreciar el arte, digamos, tal y como lo está viendo a la primera, pero nunca está de más oír a los artistas porque siempre es como un complemento que nos ayuda a guiarnos entre las imágenes. Así es que, bueno, pues yo les agradezco mucho su compañía. Yo sé que fue muy poquito tiempo, pero ojalá tengamos oportunidad pronto para seguir charlando, no solo sobre estas piezas, sino sobre otras. Así es que les agradezco mucho y bueno, vamos a ver a nuestra rectora que nos va a decir algunas palabras, por supuesto, también sobre el altar. Muchas gracias, los dejo. Hasta luego. Chao, un gusto verlos. Buenas noches a todas, a todos. Quiero agradecerles que a la distancia nos acompañen esta noche a inaugurar este altar monumental en honor a Sor Juana. Antes de empezar, quiero dedicar este altar a 2 personas de nuestra comunidad que murieron por la pandemia. A Eugenio Iturbide Valente, que en enero se jubiló, y a Pedro García Núñez. Los vamos a llevar en el corazón a los 2. Quiero recordar también a Arturo Rivera, a quien en este claustro le pudimos hacer su última exposición hace 2 años. Lo vamos a recordar. Quiero agradecer también a Mora Maicuri, a Luis Torres, al equipo de difusión cultural, a todo el equipo claustro, el que nos ayudaran a montar este altar. Y por supuesto a los artistas que se sumaron con enorme entusiasmo. A Guillermo Arreola, a Valery Campos, a César Aréchiga, a Antonio López. De verdad, muchísimas gracias. Ni el panteón profundo cerúlea tumba a su infeliz ceniza, ni el vengativo rayo fulminante mueve por más que avisa al ánimo arrogante que, el vivir despreciando, determina su nombre eternizar en su ruina. Tipo es antes modelo, ejemplar pernicioso que alas engendra a repetido vuelo, del ánimo ambicioso que, del mismo terror haciendo halago que al valor lisonjea, las glorias deletrea
entre los caracteres del estrago. Sor Juana Inés de la Cruz. Un altar para Sor Juana a 325 años de su muerte. Un altar para mirar en los ojos de la musa la vista lejana del ocaso, para festejar su rebeldía y mirar su atrevimiento coronado. Un altar luminoso para las más de 90,000 personas a las que esta infausta pandemia les arrebató la vida. En lágrimas y suspiros, alma y corazón a un tiempo, aquel se convierte en agua y ésta se resuelve en viento. Un altar para representar todo lo creado y festejarlo a pesar de los abismos. Un altar para que nuestros muertos encuentren, cuando menos en nuestro corazón, el camino de regreso, el instante del último abrazo y el beso de despedida que no pudimos darles. Un altar para recordar a aquellos que, en algún momento de su vida y de la nuestra, iluminaron con amor y con palabras nuestros pasos, nos enseñaron a mirar el horizonte y a guiarnos por la luz de las estrellas, esos seres amorosos que fueron ejemplo y consuelo y que con nosotros permanecen en la intemperie. Un altar para despertar del letargo sombrío, explicar este tiempo desquiciado y el espacio ocupado por la presencia irremediable de la ausencia. Un altar para propiciar la osadía del vuelo de Ícaro y cobijar su caída. Cegar por mirar al sol es gloria del animoso y es vanidad de la vista la ceguedad en los ojos. Un altar en el que reconozcamos la voluntad protectora de Sebastián y la fuerza armoniosa de Apolo y que aceptemos su cobijo. Un altar finalmente para agradecerle a la vida la vida. Un altar para despertar al mundo iluminado y fortalecer con su luz nuestro ánimo, la fuerza de la voluntad y la esperanza. Bienvenidos. Muchas gracias.
Buenas noches, voy a tocar 2 fragmentos de suites de Bach, zarabandas las 2 y 2 piezas de compositoras mexicanas. Voy a comenzar con la zarabanda de la segunda suite de Bach en re menor.
continuación voy a tocar Manifesto de Ana Paola Santillán.
continuación voy a tocar Lumbre 4.
Y para terminar, la zarabanda de la quinta suite de Bach.
Gracias.